Primera parte. El sí mismo. Eso en lo cual todos estos mundos parecen existir establemente, eso de lo cual todos estos mundos son una posesión, eso de lo cual todos estos mundos surgen, eso por lo cual todos estos mundos existen, eso por lo cual todos estos mundos vienen a la existencia, y eso que es en verdad todos estos mundos. Eso solo es la realidad existente. Queramos a ese sí mismo, el cual es la realidad en el corazón. Capítulo 1. La naturaleza del sí mismo. La esencia de las enseñanzas de Sri Ramana se comunica en sus frecuentes aserciones de que hay una única realidad inmanente, directamente experimentada por todos, la cual es simultáneamente la fuente, la sustancia y la naturaleza real de todo lo que existe. Él le daba un número de nombres diversos, significando cada uno un aspecto diferente de la misma realidad indivisible. La siguiente clasificación incluye todos sus sinónimos más comunes y explica las implicaciones de los distintos términos usados. 1. El sí mismo. Este es el término que usaba más frecuentemente. Lo definía diciendo que el sí mismo real o el yo real, contrariamente a la experiencia perceptible, no es una experiencia de la individualidad, sino una presencia consciencial, no personal, omni-inclusiva. No ha de ser confundido con el sí mismo individual, del cual decía que es esencialmente no existente, siendo una fabricación de la mente que oscurece la verdadera experiencia del sí mismo real. Mantenía que el sí mismo real está siempre presente y que siempre se experimenta, pero hacía notar que uno es consciente conscientemente de él como realmente es, solamente cuando las tendencias autolimitadoras de la mente han cesado. La conciencia de sí mismo permanente y continua es conocida como la realización de sí mismo. 2. Sat Chit Ananda. Este es un término sánscrito que se traduce como ser, conciencia, felicidad. Sri Ramana enseñaba que el sí mismo es puro ser, una presenciación, awareness, subjetiva de yo soy, la cual está completamente desprovista de la sensación yo soy esto o yo soy eso. No hay ningún sujeto ni objeto en el sí mismo. Hay solamente la presenciación, awareness, de ser. Debido a que esta presenciación es consciente, es conocida también como consciencia. La experiencia directa de esta consciencia es, según Sri Ramana, un estado de felicidad inviolable, y así el término ananda o dicha se usa también para describirlo. Estos tres aspectos, ser, conciencia, felicidad, se experimentan como un todo unitario y no como atributos separados del sí mismo. Son inseparables de la misma manera en que la humedad, la transparencia y la liquidez son propiedades inseparables del agua. 3. Dios. Sri Ramana mantenía que el universo es sostenido por el poder del sí mismo. Puesto que los teístas normalmente atribuyen este poder a Dios, él usaba a menudo la palabra Dios como un sinónimo para el sí mismo. También usaba las palabras Brahman, el ser supremo del hinduismo, y Shiva, un nombre hindú para Dios, de la misma manera. El Dios de Sri Ramana no es un Dios personal, es el ser sin forma que sostiene el universo. No es el creador del universo, el universo es meramente una manifestación de su poder inherente, es inseparable de él.
del universo, pero no es afectado por su aparición o desaparición. 4. El corazón. Sri Ramana usaba frecuentemente la palabra sánscrita Hridayam cuando estaba hablando sobre el sí mismo. Usualmente se traduce como el corazón, pero una traducción más literal sería este es el centro. Al usar este término particular, Sri Ramana no estaba implicando que haya una localización o centro particular para el sí mismo. Estaba indicando meramente que el sí mismo es la fuente desde la cual todas las apariencias son manifestadas. 5. Jnana. La experiencia del sí mismo es llamada a veces jnana o conocimiento. Este término no debe tomarse en el sentido de que haya una persona que tiene conocimiento del sí mismo, debido a que en el estado de presenciación de sí mismo no hay ningún conocedor localizado y tampoco hay nada separado del sí mismo que pueda ser conocido. El verdadero conocimiento o jnana no es un objeto de experiencia, no es tampoco una comprensión de un estado que sea diferente y aparte del sujeto conocedor. Es una presencia consciencial directa y asentida de la única realidad en la cual tanto los sujetos como los objetos cesan de existir. El que está establecido en este estado es conocido como jnani. 6. Turiya y Turyatita. La filosofía hindú postula 3 niveles alternantes de consciencia relativa: vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. Sri Ramana afirmaba que el sí mismo es la realidad subyacente que soporta la aparición de los otros 3 estados temporarios. Debido a esto, él a veces llamaba al sí mismo Turiya Avastha o el cuarto estado. También usaba ocasionalmente la palabra Turyatita, que significa trascender el cuarto, para indicar que no hay realmente 4 estados, sino solamente un único estado trascendental real. 7. Otros términos. Son dignos de notar otros 3 términos para el sí mismo. Sri Ramana a menudo enfatizaba que el sí mismo es el estado de ser real y natural de uno, y por esta razón empleaba los términos Sahaya Sthiti, que significa el estado natural, y Swarupa, que significa la forma real o la naturaleza real. También usaba la palabra silencio para indicar que el sí mismo es un estado silente, libre de pensamiento, de paz no perturbada y de serenidad absoluta. Pregunta: ¿qué es la realidad? Respuesta: la realidad debe ser siempre real. No es con formas ni nombres. Eso que subyace a las formas y los nombres es la realidad. Subyace a las limitaciones, siendo ella misma ilimitada. No está confinada. Subyace a las irrealidades, siendo ella misma real. La realidad es eso que es como es, trasciende el lenguaje, está más allá de las expresiones, existencia, no existencia. Solo la realidad, que es la mera consciencia que queda cuando se destruye la ignorancia junto con el conocimiento de los objetos, es el sí mismo, Atma. En ese Brahma Swarupa, forma real de Brahman, el cual es abundante presencia de sí mismo, no hay la más mínima ignorancia. La realidad que brilla plenamente, sin miseria y sin cuerpo, no solamente cuando el mundo es conocido, sino también cuando el mundo no es conocido, es su forma real, Niyya Swarupa.
el esplendor de la consciencia felicidad en la forma de una única presencia consciencial que brilla igualmente dentro y fuera, es la realidad primordial, suprema y bienaventurada. Su forma es silencio y los ñanis declaran que es el estado final e inobstructible del verdadero conocimiento ñana. Sepa que solo ñana es no apego, solo ñana es pureza, ñana es la obtención de Dios, solo ñana, el cual está desprovisto de olvido del sí mismo, es inmortalidad, solo ñana es todo. Pregunta: ¿qué es esta presencia consciencial y cómo puede obtenerse y cultivarse? Respuesta: usted es presencia consciencial. Presencia consciencial es otro nombre para usted. Puesto que usted es presencia consciencial, no hay ninguna necesidad de obtenerla o cultivarla. Todo lo que usted tiene que hacer es desestimar ser consciente de las demás cosas, es decir, del no sí mismo. Si se desestima ser consciente de ellas, entonces solo queda la pura presencia consciencial, y eso es el sí mismo. Pregunta: si el sí mismo es presencia consciencial, ¿por qué no soy consciente, aware, de ello ahora? Respuesta: no hay ninguna dualidad. Su conocimiento presente se debe al ego y es sólo relativo. El conocimiento relativo requiere un sujeto y un objeto, mientras que la presencia consciencial, awareness, del sí mismo, es absoluta y no requiere ningún objeto. El recuerdo también es similarmente relativo. Requiere un objeto que recordar y un sujeto que recuerde. Cuando no hay ninguna dualidad, ¿quién va a recordar a quién? El sí mismo está siempre presente. Cada uno quiere conocer al sí mismo. ¿Qué tipo de ayuda se requiere para conocerse a uno mismo? Las gentes quieren ver el sí mismo como algo nuevo, pero es eterno y permanece el mismo siempre. Desean verle como una luz deslumbradora, etc. ¿Cómo puede ello ser así? No es luz, no es oscuridad, es solamente como es. No puede ser definido. La mejor definición es: yo soy lo que yo soy. Las Shrutis, escrituras, hablan del sí mismo como del tamaño de un pulgar, como la punta de un cabello, como una chispa eléctrica, vasto, más sutil que lo más sutil, etc. No tienen ningún fundamento de hecho. Es solamente ser, pero diferente de lo real y lo irreal. Es conocimiento, pero diferente del conocimiento y la ignorancia. ¿Cómo puede ser definido en absoluto? Es simplemente ser. Pregunta: cuando un hombre realiza en sí mismo, ¿qué ve? Respuesta: no hay ningún ver. Ver es ser. El estado de realización de sí mismo, como nosotros lo llamamos, no es obtener algo nuevo o alcanzar alguna meta remota, sino simplemente ser eso que usted siempre es y que usted siempre ha sido. Todo lo que se necesita es que usted abandone su aceptación de lo no verdadero como verdadero. Todos ustedes están considerando como real lo que no es real. Nosotros solo tenemos que abandonar esta práctica por nuestra parte. Entonces realizaremos el sí mismo como el sí mismo. En otras palabras, sea el sí mismo. En una cierta etapa, usted se reirá de uno mismo por intentar descubrir el sí mismo, el cual es tan autoevidente. Así pues,
¿Qué podemos decir a esta pregunta? Esa etapa trasciende al veedor y lo visto. No hay ningún veedor ahí para ver nada. El veedor que está viendo todo esto cesa ahora de existir y solo queda el sí mismo. Pregunta: ¿cómo conocer esto por experiencia directa? Respuesta: si hablamos de conocer el sí mismo, debe haber dos sí mismos. Uno, un sí mismo que conoce; otro, el sí mismo que es conocido y el proceso de conocer. El estado que llamamos realización es simplemente ser uno mismo, no conocer algo o llegar a ser algo. Si uno ha realizado, uno es solo eso que es y solo eso que ha sido siempre. No se puede describir ese estado. Eso solamente se puede ser. Por supuesto, nosotros hablamos resueltamente de la realización del sí mismo a falta de un término mejor. ¿Cómo realizar o hacer real eso que es lo único real? Pregunta: usted a veces dice que el sí mismo es silencio. ¿Por qué es esto? Respuesta: para aquellos que viven en el sí mismo como la belleza desprovista de pensamiento, no hay nada que deba pensarse. Eso a lo cual debe adherirse es solamente la experiencia del silencio, debido a que en ese estado supremo no existe ningún otro que alcanzar que uno mismo. Pregunta: ¿qué es Mouna? ¿Silencio? Respuesta: ese estado que trasciende el lenguaje y el pensamiento es Mouna, silencio. Eso que es Mouna. ¿Cómo puede Mouna explicarse en palabras? Los sabios dicen que solo el estado en el cual no surge ni rastro del pensamiento yo, el ego, es el sí mismo, Swarupa, el cual es silencio, Mouna. Solo ese sí mismo silente es Dios. Solo el sí mismo es el Jiva, alma individual. Solo el sí mismo es este antiguo mundo. Todos los demás conocimientos son solamente conocimientos pequeños y triviales. Solo la experiencia del silencio es el conocimiento real y perfecto. Sepa que la multitud de las diferencias objetivas no son reales, sino meras sobreimposiciones sobre el sí mismo, el cual es la forma del verdadero conocimiento.